Entonces, bueno, voy a intentar hacerlo lo mejor posible a través de Zoom. A mí estos talleres me gusta más darlos de forma presencial porque, bueno, al final hablando de emociones, el vernos físicamente, el conectar, es mucho mejor, pero por las circunstancias que estamos viviendo, pues por lo menos a través de una pequeña pantalla podemos conectar e intercambiar pues, opiniones, cosas que nos inquietan o que nos preocupan de nuestros pequeños y bueno, es un espacio para compartir, adaptándonos un poco a los tiempos que hay. Como ha dicho ella, aparte de profe, soy coach experta en inteligencia emocional, entonces, bueno, he preparado un pequeño taller centrado sobre todo en las emociones en el ámbito familiar. Cómo hacer sobre todo que la convivencia familiar sea sana y haya un ambiente sobre todo pues de compartir, que sea empático, que es un poco lo que iré desglosando a lo largo de la presentación que os he preparado, porque bueno, a mí me gusta hacer siempre algo visual aparte de hablar, porque al final tanto tiempo hablando llega un momento en que desconectas. Y la parte visual, bueno, yo creo que siempre ayuda un poco a tomar algún apunte y se agradece. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, ¿vale? Para arrancar con el taller y me decís si se ve o no. A ver, y si no tenemos ningún problema, Sí que se ve, perfecto. ya, vale, pues la voy a poner aquí. ¿Lo estáis viendo? A ver, se ve perfectamente, ¿no? Vale. Bueno, sobre todo lo que veis aquí en pantalla, bueno, es una especie de esquemita que va guiando la presentación. La primera parte es un poco introductoria, centrándonos en qué es la inteligencia emocional, qué son las emociones y para qué sirven, un poco a nivel general, para centrarnos en el tema. Luego sí que pasaremos un poco más a la responsabilidad que tenemos los padres en cuanto a la gestión de emociones en la familia. Y luego la parte final, pues son como algunos consejos o herramientas o estrategias que yo creo que os pueden servir y venir bien en el día a día. Y le he centrado un poquito por etapas, de 0 a 3, de 3 a 6 y de 6 a 12, porque bueno, los niños van pasando por distintas fases y yo creo que nos ayuda a centrarnos un poco en distintas estrategias en momentos puntuales. Y luego la parte de preguntas o de dudas, pues estoy abierta a que me preguntéis lo que necesitéis e intentaré, bueno, ayudaros lo máximo que pueda. Entonces, bueno, arrancando un poco con el taller, bueno, comentar, ¿no? La inteligencia emocional, además que en los últimos años lo vemos muchísimo y bueno, con el término coach también suele ir acompañado, ¿no? Lo tenemos en televisión, los coach de la voz, el coach de fútbol. Bueno, viene a ser más o menos como personas que guían o acompañan. También seguro que habéis escuchado el rol del padre, ¿no? Como coach eh, en un momento dado a la hora de educar a vuestros hijos, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué es la inteligencia emocional? Que es la parte que nos compete ahora mismo. Bueno, centrarnos en que las emociones básicas son 6 sobre todo, que son el miedo, el enfado, la alegría, el asco, la sorpresa y me falta una, la que me acabo de quedar en blanco, el, el enfado, la alegría, la sorpresa, el miedo, el asco, La tristeza igual. tristeza, sí, además básica e importante, o sea que mil gracias. Vale, entonces, bueno, esas son un poco las 6 emociones. Para mí son las básicas. Hay algunos que sí que consideran que son solo 5 y que las no entra, etcétera. Y sobre todo las solemos clasificar en 2 apartados, ¿no? Lo que viene siendo agradables y desagradables. Hay algunas emociones que gusta más sentirlas y otras menos, por lo que conllevan un poco, que es lo que vengo a poner en la presentación, por lo que nos compete un poco en la parte física, cómo nos sentimos, la emoción, ¿no? Sobre todo a nivel corporal, más luego los pensamientos que nos pasan por la cabeza. Bueno, al final el medio de comunicación de todos los humanos, independientemente del idioma que hablemos y no conectemos, no tengamos ni idea en francés o con un italiano, son las emociones. Eso al final sí que nos hace emocionarnos y conectar en un momento dado, ¿no? Es un poco lo que nos une a las personas. Por eso, bueno, explicar que son universales en ese sentido, que es lo que nos une. Luego, por otro lado, los distintos componentes que hay a nivel mental, físico, corporal, un poco, cómo nos vamos sintiendo dependiendo de cada emoción y luego la parte un poco
diferenciar qué es la emoción y qué es un sentimiento. La emoción es algo que dura unos segundos o unos microsegundos para dar paso a un sentimiento, que es lo que se estabiliza más en el tiempo ante una situación o un contexto en un momento determinado. Y luego, bueno, las emociones es la parte previa a un estado de ánimo, que es lo que tenemos durante varios días, y también para saber cómo nos encontramos en ese momento de, bueno, pues estoy más bajito de ánimo o estoy más alto de ánimo, depende mucho de las emociones primarias que vamos sintiendo en esas circunstancias. Y luego, bueno, explicar un poco lo que es un proceso emocional, porque sí que creo que es importante, sobre todo para comprendernos a nosotros ya como personas, dependiendo del rol que tengamos, padre, madre, hermano, sí que para situarnos un poco, que bueno, el proceso emocional al final empieza por tomar conciencia de que estoy sintiendo una emoción en un momento dado, porque a veces vamos tan deprisa que no nos damos de cuenta, a no ser que sea bastante impactante la emoción y sentimos muchas cosas que se nos van acumulando y no sabemos muy bien de dónde viene, pero tenemos ese malestar que a veces nos cuesta un poco ubicar. Entonces, bueno, el proceso emocional sí que empieza por un buen proceso emocional para una buena gestión, sí que empieza por tomar conciencia de que estoy sintiendo algo, ya sea porque lo noto en el estómago o por mensajes que me estoy repitiendo en mi diálogo interior, y dar la bienvenida a lo que estoy sintiendo en ese momento, pero sin juzgarme. Simplemente sentirlo, porque muchas veces se nos ha educado de no es bueno llorar, los hombres no lloran, o no tienes derecho a, ante ciertas circunstancias, o con la que está cayendo yo me voy a preocupar por esto. No culpabilizarnos ni sentirnos mal, sino simplemente experimentar, porque las emociones son nuestras, nuestras circunstancias, y al final tenemos como nuestra microparcela, ¿no? Nuestro ser, que es lo que hace un poco que para que nosotros funcionemos, el resto funcionaría solo. O sea, es un poco la idea que os quiero transmitir. Entonces, bueno, no juzgar lo que estáis sintiendo, expresar con palabras lo que estáis sintiendo, ya sea alguien con el que tengáis muchísima confianza, os apetezca, o escribirlo en un papel, ayuda muchísimo a situaros ante una situación pues, que os está bloqueando o que no sabéis más o menos cómo solucionarla. Y luego, sobre todo, bueno, distintas reacciones emocionales, experimentar lo que estáis sintiendo a nivel emocional y físico, evaluar de dónde viene eso, qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que me puede sentar mal o no, que sería un poco la parte de identificar en qué contexto, qué ha pasado, por qué me encuentro así. Y luego es verdad que para que haya un cambio a nivel emocional y no nos quedemos estancados en esa emoción, ya sea agradable o desagradable, porque un estado de felicidad permanente tampoco se puede vivir, sí que lo que se tiene que hacer es como una transformación, ¿no? Me pongo en marcha, esto es lo que estoy sintiendo, no juzgo lo que estoy sintiendo, pero si es algo que me está bloqueando o que lo que no me encuentro a gusto, voy a intentar transformarlo y tomar una serie de decisiones, ¿vale? Eso es lo que sería un proceso emocional, a grandes rasgos y contado de manera muy general. Entonces, bueno, esta es un poco la parte de introducción de qué son las emociones y el proceso. Y luego, sobre todo a los niños, ¿cómo se les explica? Pues empiezan desde muy pequeñitos con el vocabulario emocional, sobre todo cuando lo ven desde fuera, porque cuando ellos están dentro de esa situación es muy difícil que lo vean, pero sí, sobre todo cuando son más pequeñitos, pues sí que distinguen la sorpresa, los rasgos faciales, ¿no? Y a partir de ahí, y luego un poco la identificación emocional, que ellos identifiquen las distintas emociones para luego desarrollar distintas estrategias para gestionar la parte emocional del enfado en un momento dado o de la tristeza, de la alegría. Es un poco el proceso a grandes rasgos contado, un poco lo que experimentan los niños cuando se les empieza a enseñar esta parte, e incluso lo que se ve de nosotros también es esa parte, pero el proceso es mucho más complejo a nivel mental. Entonces, bueno, terminada esta parte que yo creo que está bien para situarnos un poco sobre el tema, quiero sobre todo destacar, pues bueno, los beneficios que hay cuando una familia gestiona las emociones de una manera sana. Creo que es fundamental sobre todo comprender, porque a veces sí que no tenemos muy claro eh, cómo o qué situación puede estar a lo mejor mi contexto familiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre cuando hay una buena gestión emocional y estoy tratando las emociones de manera natural en el entorno en el que convivo, ¿no? Esto también ocurre un poco, ya que estamos un poco hablando de adultos, en el ámbito laboral, ¿no? Cuando hay un buen clima a nivel emocional, disminuye muchísimo la ansiedad y el estrés, ¿no? Nos sentimos más calmados, más comprendidos, dormimos mucho mejor. ¿Esto que conlleva? Que tengamos mejor concentración
en el trabajo, e incluso los niños a nivel emocional, cuando están más estables y cuando no les preocupa nada, rinden mucho más académicamente. Independientemente de que también aprendas más a través de experimentación porque les estimula emociones y es verdad que conectan más con el aprendizaje, cuando los niños están más estables es cuando mayor rendimiento académico tienen. A veces ocurre que en clase ha ocurrido algún conflicto y no se pueden concentrar en la tarea porque están con el run run, porque les cuesta mucho para esa parte. A nosotros como adultos también nos ocurre, cuando algo nos preocupa, porque al final son nuestros problemas, nos cuesta rendir, concentrarnos, ¿no? Entonces de ahí que sea fundamental una buena gestión. También nos motiva mucho más porque nos sentimos mejor, con más ánimos y con más ganas y tenemos, bueno, pues ganas de hacer cosas, que eso al final, bueno, pues es un plus para el ámbito familiar de proponer cosas, etcétera. Sobre todo también es bueno ante situaciones complicadas que controlemos, por así decirlo, la situación cuando está la emoción en su alto grado para ver cómo la vamos bajando, ¿vale? Que esto nos ayuda, pues ¿para qué? Para tomar decisiones, para decisiones acorde a nuestros valores y nuestros principios y no actuar de manera impulsiva, ¿no? Y sobre todo, bueno, favorece también el desarrollo personal, el que nos responsabilicemos de nuestras emociones, porque muchas veces en algún contexto sí que tendemos un poco a responsabilizar al entorno, a los que están fuera y al final nos tenemos que responsabilizar de lo que nosotros sentimos. No podemos controlar lo que el resto de la gente hace, pero sí que podemos controlar el cómo nos sentimos nosotros ante una situación, ¿no? Y bueno, sería un poco la parte fundamental de por qué es bueno que haya un clima familiar en la familia. Y sobre todo destacar que cuando hay un gran proceso, cuando hay una buena gestión de las emociones, en la toma de decisiones es mucho más acorde a los valores familiares, lo que hace que la gente se sienta más querida, más acompañada, ¿vale? Que esa parte luego sí que la desgranaré un poquito más. Y sobre todo de sacar la sensación de calma, ¿no? De que haya un clima de confianza, de compartir, de no tener miedo a hablar de ciertas cosas porque se va a comprender desde la empatía y desde la escucha activa. ¿Nosotros qué responsabilidad tenemos como padres para crear ese contexto y que haya una relación sana a nivel emocional? Pues prácticamente toda, porque ellos son niños, nosotros somos los adultos, somos sus referentes, somos sus pilares y aparte somos lo que más les importamos en la vida. Es verdad que somos su primer agente socializador porque se crea en la familia y la familia tiene un peso fundamental a lo largo de la vida del individuo y luego pasa a la escuela a tener más peso, ¿no? Y luego en la adolescencia, pues ya los amigos tienen muchísimo peso, ¿no? Pero es verdad que somos el primer agente socializador, que es cuando sobre todo los niños son esponjitas y van absorbiendo todo lo que aprenden. ¿Cómo aprenden? Pues por imitación. Esto seguro que lo habéis observado en vuestros hijos, ¿no? Cuando juegan, ¿no? A través de juegos simbólicos a las cocinitas o a muchas cosas que nos imitan sin darnos cuenta y dices, ah, pues estoy viendo a su padre, ¿no? A su madre reflejado en este gesto, en este comentario que acaba de hacer. Entonces, bueno, destacar que nosotros tenemos una parte fundamental que somos el proceso del cambio para que una situación cambie en un hogar. ¿Por qué? Porque los niños no saben hacerlo. Al final nosotros tenemos que resetear un poco y ver de qué manera podemos ayudar a que el niño ante ciertas circunstancias gestione mejor o incluso que nosotros nos gestionemos ante ciertas circunstancias que a lo mejor no somos conscientes, porque al final somos humanos y para eso estamos, ¿no? Para tomar conciencia de muchas cosas. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer que todo esto vaya mejorando? Pues aquí lo he escrito porque me parece súper importante y es que uno de los pasos fundamentales es que los padres hablemos con naturalidad de las emociones. Ya no solo que el niño se exprese y que le demos su lugar y su importancia, sino que nosotros también hablemos de emociones hasta donde queramos contar, evidentemente, y no cargar con nuestros problemas a nuestros hijos, pero sí a lo mejor comentar, pues mira, mamá está triste, papá está triste porque se le ha roto el pantalón, cosas así que ellos vean que de manera natural hablamos de las emociones y que no mamá y papá siempre están contentos o que no sentimos ninguna emoción porque no expresamos ni lo usamos en nuestro vocabulario habitual. Y sobre todo también observando quizá a nuestro alrededor de, pues fíjate cómo se ha sentido este niño, que le acaban de quitar la pelota, etcétera, un poco en esa línea. Yo creo que es fundamental que ellos lo vean. ¿Qué más podemos hacer? Pues sobre todo que las preguntas que le hagamos sean abiertas. Eh,
por poner un ejemplo, no es lo mismo te gusta ir al colegio que te diga sí o no, o te gustaría bajar al parque que te diga sí o no, a qué te gustaría hacer en el parque, ¿no? Ahí está implícito que vamos a ir al parque y aparte a qué quieres jugar. Tengo en cuenta un poco tu opinión. Sobre todo que las preguntas que hagamos vayan un poco enfocadas en esa línea y evitar un poco el por qué, porque cuando preguntamos con por qué parece que estamos como esperando una justificación o una explicación y el para qué, si lo cambiamos por el para qué quieres hacer esto, parece que tiene una finalidad y que no estamos juzgando. Es muy importante el vocabulario que utilizamos a la hora de establecer ciertas preguntas en situaciones muy concretas. Vamos, es inevitable a veces preguntar por qué, porque es que forma parte de nuestro vocabulario, o no estar siempre en un 100% presentes, ¿no? Pero ante ciertas cosas que nos preocupan, que queremos gestionar de manera adecuada la familia y que para nosotros como familia es fundamental, sí que tenemos que estar bastante presentes, ¿no? Que lo he dejado aquí. El estar presente, ¿qué quiere decir? Que solo existe eso en ese momento, que no todos tenemos cosas que nos preocupan, evidentemente, y en el día a día, pero sí el, bueno, ahora solo está mi hijo o estoy yo y me voy a centrar en él, ¿no? Me voy a hablar un poco pues de temas de trabajo, del móvil, televisiones, etcétera, y es una cosa que solo en este momento existimos él y yo, lo que quiero que enseñar, lo que quiero que aprenda o lo que a él le preocupa que le voy a atender. Y sobre todo, bueno, ¿qué papel tenemos fundamental para todo esto? Pues que ellos sientan que a veces le damos tiempo de calidad. ¿Qué quiere decir tiempo de calidad? Que compartimos con ellos ciertos momentos, aunque sea 10 minutos al día, una hora, al final mucho depende de la gestión o de la conciliación familiar que tenemos, pero es verdad que aunque sean 10 minutos, 20 minutos en que solo exista esa relación madre-hijo o padre-hijo o incluso todos los miembros de la familia, creo que es muy importante. Creo que eso hace además que ellos vean que la familia es importante y que mamá y papá están disponibles para ayudarme cuando lo necesito, ¿no? Crear un clima de comunicación es fundamental, establecer esos tiempos, ya sea en una cena o en una merienda o de camino al colegio por la mañana o de vuelta en el coche, creo que es básico. Y luego observarles. Es verdad que durante una etapa los niños demandan mucho jugar con los padres, pues porque quieren ser el centro de atención, pero es bueno que ellos también jueguen solos, porque desarrolla la creatividad. Entonces yo creo que esos momentos en el que ellos juegan solos y que nosotros vamos desapareciendo poco a poco, ¿no? Del tiempo de juego para darle su espacio a que juegue y que cree y que invente, vamos, yo os invito a que les observéis, sobre todo porque vais a conocer muchísimas cosas de vuestro hijo, de su carácter, de su personalidad, que estoy seguro que lo hacéis, pero que sepáis que ahí obtenéis muchísima información de cómo le podéis ayudar en ciertos momentos, qué cosas le calman, qué le puede gustar más o menos, qué son cosas que a lo mejor está, perdón, absorbiendo y no soy consciente, pero lo veo reflejado en mi hijo por esta actitud, este comportamiento que está teniendo y sobre todo, bueno, son pequeñitos, se están todavía desarrollando y les tenemos que ayudar en la toma de decisiones. Al final estamos supervisando, somos los adultos y lo tenemos que hacer. Somos la autoridad y eso es así, pero también ante ciertos momentos, bueno, les tenemos que acompañar, les tenemos que ayudar, ¿no? En todo ese proceso de tomar decisiones pues, que no sean alocadas, sino acorde a lo que nosotros queremos que vayan haciendo. Con eso jugamos con ventaja porque somos adultos y le podemos llevar a nuestro terreno, pero sí es verdad que es importante, ¿vale? El que tomen decisiones, aunque sean, quieres el pantalón rojo o el azul, pero ellos ya se sienten importantes, desarrollan un poco la autonomía y se van sintiendo seguros, la autoestima se ve reforzada y eso está fenomenal que lo empiecen a hacer. Luego acompañarles en la emoción, que yo creo que eso de inteligencia emocional se escucha mucho, pero muchas veces no tenemos claro qué es acompañarle una emoción. Acompañarle una emoción, yo os diría dos consejos fundamentales. Dejar que lo saque y que el niño fluya y sobre todo, como les conocéis, saber qué necesitan en un momento dado. Y si dudáis, preguntárselo, ¿no? Si ya empiezan a hablar o son más mayores, preguntarles que si necesitan un abrazo, necesitan estar solos, necesitan que te quedes con ellos, simplemente el sentiros cerca, el sentirles cerca y que le escuchéis con la empatía, ¿no? De la misma expresión corporal, que os pongáis a su altura, eso les va a ayudar muchísimo a sentirse bien y el saber que estáis ahí como pilar.
Y luego, bueno, conflicto como algo natural. Esto, bueno, los profes lo trabajamos mucho en el aula, a veces la palabra conflicto ha estado asociada muchas veces con una connotación muy negativa de hay que evitar los conflictos y tal. Y bueno, el conflicto al final son opiniones distintas para llegar a un acuerdo. O ante una situación determinada no hay una idea común de cómo afrontarla o de gestionarse el tiempo, el espacio, los juguetes, etcétera. Entonces, bueno, no darle muchísima importancia o un valor de es que siempre estamos discutiendo, sino verlo como una oportunidad para aprender a gestionar y sobre todo que aprendan a buscar soluciones y sean proactivos y estén siempre ellos pensando cómo resolver las cosas, darle esa pequeña autonomía. Son muy pequeños y esto lo aprenden a lo largo de la vida. Entonces, ¿cómo lo van a aprender? Pues lo que os comentaba al principio, a través de la imitación. Hay cosas que os verán como pareja, que afrontéis ciertas cosas y que solucionáis y que habláis de emociones y luego verán que a lo mejor con papá o con mamá o con los abuelos se comportan de manera determinada. ¿Por qué? Porque se les trata de manera diferente, porque tenemos roles distintos y porque esto es así, ellos son esponjas y saben con quién ir en cada momento en función de lo que necesiten. Entonces, bueno, sí que me gustaría dejar claro que cuando queremos que ocurra un cambio en nuestra familia, el cambio empieza por nosotros, por los adultos. Somos los que tenemos que empezar a transformar esa situación porque somos los que tenemos las herramientas en nuestro poder para hacer toda esta gestión. Cuando nosotros empezamos a hacer ese cambio, es cuando los niños empiezan a entrar un poco en el nuevo camino que estamos tomando como familia ante una situación determinada que nos puede preocupar o porque queremos inculcar algo nuevo en ellos. Entonces, bueno, esta parte sí que me parecía interesante destacarla y vamos a ir un poco a lo que sería una parte más concreta como padres, ¿no? Como padres, pero ¿qué significa padres con inteligencia emocional, ¿no? He hablado de muchas cosas, pero creo que como padres con inteligencia emocional tenemos que tener clara que tenemos que desarrollar o ver en qué grado tenemos desarrolladas ciertas características, ¿no? La autoobservación. Aquí, si os fijáis, voy a hablar en todo momento como adultos, ¿vale? No como personas, como vosotros, independientemente de que seáis padres, tíos, etcétera, compañeros de trabajo, primos, hermanos, sino como persona. Creo que es fundamental que aprendamos a observarnos, sobre todo cómo estamos nosotros a nivel emocional, porque al final cuando venimos de un día en el trabajo que ha sido horrible o estamos pasando ante ciertas situaciones como ahora, por ejemplo, el COVID, ¿no? Que a lo mejor pues nuestra movilidad, ciertas circunstancias económicas, muchísimas cosas que se juntan, tenemos que aprender a gestionarnos de tal manera que no repercuta en la medida de lo posible en nuestros hijos. Y sobre todo también por cuidarnos a nosotros mismos. Cuanto mejor estoy, mejor va a estar mi hijo en un momento dado. Entonces, que aprendamos a observarnos cómo estamos a nivel emocional, qué emociones estoy sintiendo, qué me bloquea, qué no, qué es lo que me potencia, qué es lo que me gusta, cómo me puedo cuidar, qué es lo que me preocupa respecto a mi hijo, porque a veces pasamos rachas en los que estamos un poco preocupados respecto a algo, pero no enfocamos qué es realmente lo que me preocupa. Por ejemplo, me preocupa que mi hijo, eh, cuando le digo que no, siga haciendo lo que quiere, pero en realidad que se esconde detrás de ese no, del peligro a que se haga daño, de que creo que no me está respetando como autoridad, o es que en realidad no está preparado todavía por edad, o sí, pero es que hay algo, porque ya es más mayor, tiene 8 años y ya él no lo comprende cuando se lo digo, que no es lo mismo cuando se lo decimos año y 2 años, que no lo comprende porque está en esa fase todavía, pero sí que no nos quedemos solo con la parte de lo que se ve, sino que hay detrás de que cuando a mi hijo le digo que no y no me está haciendo caso, que es en realidad lo que yo creo que está fallando. Si es autoridad, si es que para mí es una falta de respeto ante este cierto momento, porque no es ante todo, sino ante circunstancias concretas, cuando le digo que no, cuando él no me hace caso, si es una llamada de atención, si es una racha, que aprendamos un poco a observar y ver más allá de a mí esto me molesta, pero ¿qué es realmente lo que molesta? Porque cuando enfocamos y sabemos qué es lo que me está molestando, es cuando puedo empezar a cambiarlo, ¿vale? Luego, el que seamos empáticos es fundamental. Cuando digo empáticos, todos somos empáticos y tenemos la empatía desarrollada en mayor o menor grado, además, ante ciertas circunstancias. Somos más sensibles ante unas que ante otras, ¿no? Porque nos tocan más por valores, por principios, por cercanía, porque lo hemos vivido nosotros, pero sí sobre todo que empaticemos con niños. Que al final la preocupación que tiene a lo mejor un niño de 8 o 12 años, que para él es su mundo,
para nosotros muchas veces que vamos en el día a día es como, no sé por qué está tan, pues ya tiene más amiguitos, pues que juegue con otros, pues no sé por qué todavía le preocupa este tema si ya le he dicho lo que tiene que hacer o cómo lo puede afrontar, ¿no? Que a veces intentemos un poco quitarle esa importancia, ¿no? De, es que no entiendo por qué todavía le preocupa esto, ¿no? Que seamos más empáticos porque al final su mundo, son sus preocupaciones y tenemos que comprenderles dentro del grado de desarrollo en el que esté el niño. Eso es fundamental. Luego, que seamos reflexivos, yo creo que es básico hoy en día al ritmo al que vivimos, y esto es una opinión mía personal, de vez en cuando pararnos. Aunque sea para decir, bueno, me voy a tomar un café o por la noche o cuando pueda, una vez a la semana, cada 2 días y tal, sí que saquéis tiempo para ya ver un poco cómo os encontráis vosotros, ¿vale? Cuando os preocupa algo, muchas veces estamos en un bucle y nos cuesta mucho salir y es que nos enroscamos ahí y tenemos que tirar hacia adelante y la mejor manera de hacerlo es parando. Porque cuando paro y me calmo y reseteo es cuando puedo ver un poco mejor qué es lo que necesito. Tanto, pues es que necesito cambiar este estado de ánimo, necesito gestionar esto, voy a tomar esta decisión. Respecto a la escucha activa, es fundamental que a nuestros hijos les escuchemos, que es que lo hacéis y estoy convencida, pero sobre todo, bueno, algunos trucos de escucha activa, que nos pongamos a su altura, que les acompañemos en el cuerpo, que cuando algo le preocupe sí que nos paremos de todo lo que estamos haciendo. A veces estamos haciendo la cena y bueno, si hay cosas en fuego no lo vas a dejar de hacer, no vaya a ser que ocurra una desgracia, pero sí que en la medida de lo posible paremos lo que está a nuestro alrededor, sobre todo cuando vemos que a nuestro hijo le preocupa algo que necesita nuestra ayuda y que nos pongamos pues a su altura, que le acompañemos con la expresión corporal. Si el niño está feliz, pues a lo mejor acompañarles en esa alegría, porque ya sabes que son súper espontáneos, inocentes, de saltar, de acompañarles un poco, o si está triste, cambiar nuestro tono de voz, qué ocurre, qué te pasa, ¿no? Que no sea a lo mejor desde el enfado o desde, pero ¿qué te ocurre? Sino acompañarles un poco también con lo que viene siendo un poco la voz o la expresión corporal, porque ellos lo agradecen y vosotros es verdad que es mucho más fácil empatizar cuando está un poco nivelado toda esa parte también. Luego, ser proactivos. Lo vengo diciendo toda la charla. Yo creo que es fundamental que hagamos cosas desde nuestros principios y valores, porque luego cada familia tiene unos principios, unos valores y le da importancia a unas cosas y no a otras, pero creo que hay que hacer, que hay que tomar las riendas ante ciertas situaciones y hacer cosas. No quedarnos mucho en me siento triste y como depende de gente de fuera o de un contexto externo a mí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues siempre hay algo que depende de nosotros, aunque sea para salir de ese bucle en el que estamos o de que nos afecte tanto. Eso sí que depende de nosotros. A lo mejor no que una persona cambie de actitud porque depende de ella, pero el nivel que me afecta a mí, lo que me está limitando o lo que me está bloqueando, sí que esa gestión es mía personal, depende de mí, es mi responsabilidad. Entonces, bueno, esa parte viene muy bien de cara a la gestión familiar. Y luego, bueno, ahí sí que lo pongo alta gestión emocional, toma de decisiones, sobre todo cuando estamos bien, estamos tranquilos y tenemos toda la información de qué nos preocupa, qué es lo que no, de qué viene, qué es lo que tengo que cambiar, sí que me permite tomar decisiones más acordes a lo que necesito en ese momento, lo que necesita mi hijo en un momento dado. Esto es el éxito de un buen clima familiar, que se tomen decisiones acorde a lo que la familia necesita en un momento dado. ¿Y cómo sé qué es lo que necesita la familia o un miembro de la familia? El escucharnos, el observarnos, el que se traten las cosas y el que observemos mucho nuestro entorno. Por un lado somos personas y tenemos que aprender a regular toda esa parte e intentar tenerla más estable de cara a qué, a nuestros hijos. Muchas veces venimos estresados o hemos tenido un mal día, nuestra paciencia es más limitada, eso es así y es lógico, ¿no? Pero también de hasta qué grado tengo más paciencia o no, o qué recursos, estrategias puedo desarrollar para que cuando llegue a casa eso no se note, o si se note que sea lo menos posible, eso sí que nos pertenece a nosotros toda esa gestión. Entonces, bueno, esto sí que son características que creo que son fundamentales y que, bueno, que os va a venir bien sobre todo que penséis un poco cuál es vuestro potencial y cuál es la parte que tenéis más fuerte, de decir, pues la empatía, la escucha activa,
pero quizás tengo que pararme un poco a reflexionar ante ciertas cosas o hacerlo desde la calma. Y sobre todo, bueno, que lo empecéis a desarrollar y a observaros y que lo habléis incluso con vuestra pareja. A veces, independientemente de que hagáis primero una reflexión vuestra propia, la gente con la que al final compartís vuestra vida os conoce mucho. Entonces, bueno, sin juzgar, si le preguntáis, oye, ¿cómo crees que soy de empática? Ah, pues mira, yo he visto que a veces con el niño, incluso conmigo y tal, por lo que sea, esta parte mejor, esta parte fenomenal. O en cuanto a proactividad, pues mira, yo creo que ante ciertas cosas que os comprometéis como familia, ¿no? Con vuestra pareja, porque al final tenéis que ir en la misma línea educativa para, para que sea un éxito el desarrollo. Es verdad que en toda educación siempre hay discrepancias entre los papás ante ciertas cosas que pueden ocurrir, pero bueno, sí que las toméis por lo menos la decisión conjunta, ¿no? Aunque a veces vuestra opinión se quede en un segundo plano en un momento y la de vuestra pareja tenga más peso, sí que sea una decisión consensuada. Bueno, pues ahora tu decisión tiene más peso de cómo afrontar esa decisión, lo comparto, pero sí que no he tomado esa decisión de manera solitaria, ¿vale? Eso también cuando vivimos en familia hace mucho, el tomar decisiones conjuntas. Otra cosa es que sea algo personal vuestro de cara a vuestro hijo que os preocupa. Y bueno, yo creo que esto os va a venir bien, sobre todo para reflexionar un poquito sobre cómo estáis o qué es lo que tenéis que seguir potenciando. Esta parte que viene ahora son herramientas bueno, que me han parecido interesantes porque es verdad que cuando doy talleres, en la inteligencia emocional parece que hay mucha teoría y poca práctica, ¿no? Es como me estás hablando todo el rato de gestión emocional, pero ¿qué es? Dame una estrategia, porque si yo necesito algo, ya sé lo que es el enfado, ya sé lo que es la tristeza, pero quiero herramientas y quiero saber qué es. Entonces, bueno, destacar siempre que cuando lo personal funciona, el rol como padres fluye, eso es así. Entonces, bueno, os he preparado aquí una serie de herramientas de gestión emocional, porque, bueno, como adultos es verdad que el saber parar y saber qué emociones siento en cada momento lo tenemos más asimilado y con más naturalidad. Lo que yo creo que sí que hay que resetear un poco es con cuánta naturalidad hablamos de las emociones, ya sea en nuestro entorno o con nuestros hijos o con nuestros familiares. Yo creo que aquí hay un peso educativo importante. Generaciones anteriores el valor emocional no era tanto, estaban más cortadas, ¿no? Las emociones, pues no llores, pues no te enfades, no te dejaban cómo expresarte. Entonces, bueno, esa parte yo creo que hoy en día sí que está mucho más trabajada y que tenemos más asimilado lo que son las emociones e incluso las expresamos más con mayor naturalidad, sobre todo el no juzgar, el escuchar. Y el otro día, hablando con un compañero, es verdad que muchas veces con que te escuchen te quedas tranquilo y lo sueltas y lo dejas ahí. Entonces, bueno, el hablar con naturalidad de las emociones es fundamental, ¿no? De me he sentido así, o sea, está muy bien. Las herramientas que pongo a nivel personal, sobre todo, yo creo que hay una muy buena para la autoobservación que, que va muy bien y que yo os recomiendo que la hagáis todos los días. Si no es todos los días, a lo mejor, por lo menos al principio. Luego ya una vez que os conozcáis y que ya sepáis un poco por dónde vais con la educación de vuestro hijo, con algo que os esté preocupando, que sentéis un poco estancado, que lo hagáis al principio, es verdad que diariamente y luego a lo mejor, pues bueno, 2 veces o 3 a la semana. Y es el diario emocional. ¿Qué es un diario emocional? Pues bueno, que cualquier libretita o agenda que tengáis a mano, que contestéis siempre, ¿no? Como a estas preguntas que os voy a decir ahora, que yo creo que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo me he sentido hoy? Porque seguro que en cómo me he sentido hoy os van a venir a la cabeza distintas circunstancias que habéis vivido pues ya sea en un atasco con un compañero haciendo la compra con vuestro hijo, etcétera, incluso vosotros, porque os ha venido un pensamiento que teníais ahí pendiente. Entonces, bueno, ¿cómo me he sentido hoy? ¿Qué ha ocurrido en ese momento que estaba invadiendo, cielos, vámonos de aquí, que no quiero que me... y lo voy escribiendo? ¿Qué ha ocurrido? Tal cual. Pues mira, estaba en el coche, estaba aparcando, estaba haciendo la compra, no sé qué. He recibido una llamada de teléfono. Que lo contéis y sobre todo, qué emociones he sentido en ese momento y en dónde, porque si aprendéis un poco a observaros, el enfado es muy fácil
de localizar, ¿no? Enseguida esa rabia que nos entra como ese calor. Pero es verdad que el enfado esconde muchas veces emociones primarias, es decir, detrás del enfado se suele esconder muchísima tristeza. Y muchas veces estamos como muy enfadados ante ciertas cosas y lo que tenemos es una tristeza profunda ante una decepción, una traición, una desconfianza, pero todo lo que reflejamos es pues enfado, estamos más alterados, e incluso hablamos a veces más secamente y estamos como más acelerados y necesitamos como descargar y descargar, ¿no? Y en realidad lo que es una profunda tristeza por algo que hemos discutido con un amigo y en el fondo hay una tristeza porque me ha decepcionado, pero lo que se ve reflejado en la parte superficial es todo el enfado. Entonces, bueno, que os observéis un poco qué hay ahí, me he enfadado ya, pero ¿qué es el motivo real por el que me he enfadado? ¿Por qué ha ocurrido esto? Ah, no, ¿esto qué me lleva? Ah, pues es que es una decepción, pues estoy enfadado, etcétera, ¿no? Y ya está. O sea, sería un poco básicamente estas 3 preguntas. ¿Cómo me he sentido hoy? ¿Qué ha pasado? ¿Y qué emociones sí que he sentido? Lo que podéis ir añadiendo sobre la marcha, que esto os va a ayudar mucho para la toma de decisiones y sobre todo a partir de la primera semana, es qué me hubiese gustado que hubiese pasado. Es decir, si me ha ocurrido esto con un amigo, para próximas ocasiones futuras que me ocurra esa situación parecida, ¿qué puedo hacer? Es decir, pues adelantarme a los acontecimientos y llamarle por teléfono, por poneros un ejemplo. O lo que puedo hacer es relajarme y llamarla a los 2 días y enfocar esto desde otro prisma. ¿Qué os gustaría? O me gustaría decirle que la próxima vez, y eso es lo que voy a decir de una manera asertiva, lo que pienso, lo que opino ante una circunstancia. Entonces yo creo que el diario emocional os va a permitir mucho el vivir más tranquilos, más en calma, que eso al final va a repercutir en vuestro bienestar emocional, que es lo fundamental, ¿no? Cuanto más felices somos, más lo van a ser nuestros pequeños. Luego he puesto el semáforo, pues porque el enfado yo creo que es la emoción que más se ve ante ciertas circunstancias que por estrés, por los ritmos de vida que tenemos, que el semáforo pues es el típico semáforo rojo, amarillo y verde. ¿Qué es el semáforo? Parar, aprender a parar. Yo, ¿cómo dejo de tomar una decisión en caliente o algo que me puede afectar? Con los niños lo trabajamos mucho en el aula y funciona. Y luego como adultos lo hemos trabajado a veces en otros talleres y también, de hecho, algunos se van con un semáforo y lo llevan en la cartera, guardado, se lo ponen en un sitio donde ellos suelen estar más tranquilos. ¿Qué es el semáforo? Pues que cuando estoy alterado, estoy mosqueado, no tomo decisiones, porque estoy en un nivel de enfado tan grande. Con los niños lo hacemos de 0 a 10, e incluso lo podéis hacer con vuestros hijos en casa, y puede ser el semáforo familiar en un primer momento y vosotros participar. Pues me ha pasado esto en el trabajo o incluso al principio, si os lo queréis inventar un poco sutilmente, para jugar con ellos y que vean que el semáforo funciona y que es algo familiar, donde se trabaja con naturaleza del enfado, lo podéis hacer perfectamente. Y es un poco, pues, con los niños lo numeramos de 0 a 10. Entonces, bueno, tiene distintas franjas. Cuando estoy en 10, estoy en rojo y no puedo tomar ninguna decisión. Entonces, ¿qué puedo hacer para calmarme? Ahí va un poco en lo que a cada uno le venga mejor, porque al final os conocéis mucho, y lo que al niño le vaya mejor. También le podéis proponer cosas o lo que él le parezca que funciona. Es lo que voy a hacer para calmarme. Darme una ducha, ponerme a leer, salir a correr, darme una vuelta o el niño en un momento a dejarle que llore y que estalle y que grite en un momento a se desahogue y cuando esté más tranquilo darle un abrazo y a partir de ahí empezar a gestionar o todo lo que se os vaya ocurriendo un poco para calmaros, ¿vale? O para que ellos también se calmen para tomar decisiones. Cuando ya estoy con un nivel de enfado bastante más calmado y estoy sobre el 7 o por ahí, que es lo que nosotros hacemos, pasamos con... Normalmente se pone una foto o una pinza de la ropa y se lo van posicionando en el semáforo, pues el rojo, me pongo la pinza aquí. Y además cada miembro de la familia o cada niño tiene su propia pinza o su foto. Se la pone arriba o si no lo pone abajo cuando ya está en el nivel de pensar. Pues aquí voy a pensar qué ha ocurrido. Vosotros lo podéis escribir si os viene bien o si se lo estáis contando a otra persona, pero yo os aconsejo que lo escribáis o que os lo digáis un poco incluso en voz alta, ya no mentalmente, sino que lo verbalicéis aunque sea susurrando, que eso siempre ayuda y descarga muchísimo más en qué ha ocurrido, qué es lo que me ha hecho enfadar esta situación y con los niños igual, escucharles sin juzgar. Yo no recomiendo qué es y qué has hecho tú, o sea, ciertas preguntas ¿y tú qué has hecho? Interrumpirles, etcétera. Yo creo que lo mejor es que ellos fluyan y lo suelten sin juzgar porque se calman mucho más rápido.
¿vale? Luego ya abordaremos el conflicto y le preguntaremos qué parte de responsabilidad tiene, qué ha ocurrido y cómo lo vamos a hacer. Pero en esta parte yo sí que os recomiendo simplemente que ellos se desahoguen, sin juzgar, igual que vosotros. Soltáis todo vuestro enfado para quedarnos a gusto y vamos a pensar qué ha ocurrido ahí, ¿no? Entonces, bueno, como ya estamos más calmados, lo podemos contar. Y luego cuando estoy en verde, ahí es cuando empiezo a buscar soluciones, ¿vale? Ante el hecho que me ha ocurrido. ¿Cómo puedo solucionar este conflicto? ¿Con mío personal que me ha hecho enfadar muchísimo o con mi hijo? Con los niños es verdad que pues así no tienen estrategias para decir puedo hacer esto o lo otro. Entonces, para que no sea algo cerrado y le digáis, es que lo que tienes que hacer, ¿no? El tienes que, es muy importante también el vocabulario que utilizamos a la hora de referirnos, sí que es mejor que le demos alternativas al niño. Incluso cuando empecéis llegará un momento que ellos tendrán esas y otras más. Y uno ante una situación determinada meterá otra cosa que le ha funcionado para solucionar algo y veréis que tiene bastantes alternativas y acorde a lo que el niño necesita lo hará. Esto dentro de un control. Si la decisión que va a tener el niño para solucionar el conflicto no es adecuada, es peligrosa para él, para vosotros o es muy radical, evidentemente hay que resetear con él y hacerlo más tarde, desde la calma, hablar que esto lleva a una serie de consecuencias, etcétera. Al final nosotros somos los adultos que gestionamos toda esta parte. Pero sí es verdad que cuando el niño está calmado, cuando nosotros estamos calmados, pues esto nos funciona muy bien. Si vemos que el enfado no se nos ha pasado en un día, no pasa nada, podemos retomarlo al día siguiente, pero no dejarlo ahí. Se me ha pasado el enfado y como ya no me acuerdo, pues ahí se queda. No, sí que es bueno el decir, pero ¿qué has hecho para solucionar el enfado? Y sobre todo, bueno, felicitaros también por la gestión del enfado, porque es una emoción muy complicada, sobre todo cuando se ven implicados valores nuestros o principios que al final es un poco lo que define nuestra forma de ser. Y luego he puesto algo al final en lo personal, que son 5 cosas positivas, y son 5 cosas positivas que lo podéis llevar un poco al ámbito que queráis. Desde 5 cosas positivas que he hecho como padre hoy y que me siento fenomenal y que me ha gustado y que quiero mantener, o 5 cosas positivas que he hecho yo para cuidarme hoy y sentirme bien. Desde, pues mira, 5 cosas que he hecho positivas, tomarme con calma, el desayuno, me levanto 10 minutos antes y me ha sentado fenomenal desayunar solo en la cocina, tranquilamente, y me ha funcionado. Me ha venido bien. Que vayáis un poco descubriendo vuestras estrategias de 5 cosas, pues bueno, podéis empezar a lo mejor por 3 y luego ir ampliando y llegará un momento que al principio os costará ver las cosas positivas porque las tenéis muy normalizadas e interiorizadas. ¿Con esto qué quiero decir? Que hacemos las cosas mucho mejor de lo que nos pensamos. Pero cuando somos padres, el sentimiento de culpa aparece muchas veces ante un sentimiento tan profundo como es el querer a un hijo. Entonces, bueno, esta parte de autoobservación, conocernos y tal, que va a evitar que el sentimiento de culpa lo tenga un poco de manera interior y salga a la superficie. Pero me sienta mal, ¿por qué? ¿Qué es lo que me preocupa? Muchas veces nos sentimos mal con nosotros mismos porque nos sentimos culpables. Pues porque en un momento dado le hemos gritado a nuestro hijo y no deberíamos haber gritado porque no necesitaba eso en ese momento, ¿no? Pero la gestión emocional no ha sido la adecuada. Bueno, pues no llevarlo a un extremo radical, ¿no? De soy un mal padre, no sé gestionar esto, no. En este momento y ante esa circunstancia no he gestionado bien esta situación, pero gestiono otras muy bien, ¿no? Que abréis un poco más el abanico y veáis que gestionar muchísimas cosas bien con vuestros hijos, qué herramientas utilizáis para gestionar esas situaciones y sobre todo, qué es lo que te ha hecho perder el control de esa gestión, ¿no? Para decir es que le he gritado en un momento dado y no es lo que los gritos nunca vienen bien o no son necesarios para educar, pero en un momento dado se nos puede ir y decir que te sientes o cosas así que a él le puede preocupar, ¿no? O que te calles en un momento dado porque estamos súper estresados y estamos con 1000 cosas o frentes abiertos, pues es verdad que esa parte sí que viene bien para gestionar todo esto, ¿vale? Un poco en esa línea y que el sentimiento de culpa sea mucho menor porque muchas veces lo tenemos y no lo vemos. Está muy profundo y esto nos da muchas pistas de qué es lo que nos está preocupando en un momento dado y tenemos como sentimientos muy opuestos, ¿no? De cuando algo va bien, que bien va todo
y al día siguiente es que me siento culpable porque todo falla, ¿no? No lo estoy haciendo bien, no estoy siendo un buen padre. Bueno, pues quitaros esos pensamientos, que os lo dejéis solo focalizado ante una situación. Y además cuando lo tengáis localizado, ¿qué es lo que me ha impedido llevar una buena gestión? A veces, muchas veces es el hecho de algo tan básico como no estar presentes en la situación que está ocurriendo. A veces ocurre, ¿no? Que estamos, el móvil sonando, otro hijo, otro peque si tenemos por ahí que nos reclama nuestra atención, más el niño en este momento dado, el otro hermanito, que está a lo mejor demandando nuestra atención, a lo mejor a gritos, mamá, 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 o papá, papá, y llega un momento que tú estás pensando también en todo lo del curro, o vienes con la compra, etcétera. Entonces, muchas veces es, vale, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a gestionar esa situación? Voy a parar. El curro es importante o no, lo dejo ahora, voy a ver cómo puedo gestionar, que nos adelantemos ante ciertas cosas, ¿vale? Y hay veces, bueno, que es simplemente puntual y que seamos capaces de verlo, ¿no? Que a las cosas ocurren, que nos podemos sentir culpables, pero no que estemos un poco en ese sentimiento de culpa permanente. Al final somos personas y nos tenemos que cuidar y tenemos derecho también a enfadarnos en un momento dado ante ciertas cosas que no nos gustan. Eso es así. Y luego, bueno, os he puesto aquí algunas estrategias en cuanto a la gestión cuando somos padres, cuando estamos un poco ejerciendo el rol de padres. Preguntas poderosas para ti son preguntas abiertas, lo que os venía comentando al principio del taller. Pues sobre todo, que no sean preguntas cerradas de ¿te gusta el colegio sí o no? O ¿qué has hecho en el cole? Que es una pregunta abierta, pero sí a lo mejor cuéntame de todo esto que me estás diciendo ahora mismo, descríbeme el motivo que por qué más te ha gustado la actividad, ¿vale? O a lo mejor si vemos que el niño no le apetece estudiar o que está vago porque no le apetece en esos momentos, repasar el control pues porque está a otras cosas y quiere jugar, que es normal. Bueno, lo que podemos hacer es qué necesitas para salir un poco, ¿no? No eres que siempre estás o ponte a estudiar, sino el qué necesitas para ahora mismo jugar, vale, pues negociar con ellos, que ellos te cuenten un poco o mira, no, ahora te toca esto, lo tienes que entender, etcétera. Evitar mucho el por qué, porque parece que estamos justificando, ¿no? ¿Por qué has pegado a tu hermanito? ¿Por qué has hecho esto? ¿No? Sino cuál es el motivo o para qué le has pegado a tu hermano un manotazo. A lo mejor te dices, estoy enfadado, vale, ya es distinto, ya parece que no hay algo implícito ahí. Y luego tenéis aquí, que no sé cómo se verá, yo creo que se lee perfectamente en coaching, bueno, en coaching se utiliza muchísimo, que son las ruedas, ¿no? La rueda de la vida, la rueda educativa, la rueda laboral, etcétera. Y es como pues un quesito dividido en partes, y creo que estas son fundamentales para que desarrolléis estrategias respecto a vuestros hijos. Una es la escucha profunda, que es lo que veníamos haciendo, que es la escucha activa. Otro es la empatía, que también lo he comentado como característica o cualidad. Sintonía corporal, que es lo que os venía diciendo. Si el niño está llorando, o, pues el tono de voz que baja y que también nosotros estemos en un nivel más calmado de comprensión, que nos agachemos, o si el niño está súper feliz, pues que nos pongamos también alegres y estemos a su altura, o que si están enfadados, no estar enfadados como ellos, sino que sepamos un poco el relajarle, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido? Cuéntame, un poco en esa línea. Luego, los abrazos son fundamentales, el abrazar y besar y decirle a nuestros hijos que le queremos es, vamos, ya lo sabéis vosotros como padres, lo más maravilloso y lo que nos llena, una barbaridad, y que eso no falte nunca. Y en estos momentos, además, de los que está muy limitado el contacto físico con otros niños o con el resto de la familia, pues que no les falte y que lo tengamos en dosis preparado, porque es maravilloso y que ellos compartan también esos momentos con vosotros. Luego, el mismo lenguaje quiere decir que no podemos hablar igual a un niño de 12 años, un adolescente, que a un niño pequeño. Los niños pequeños funciona muchísimo un vocabulario escueto y ya, porque no van a comprender más. Cuanto más mayores son, más puedo ampliar el lenguaje e incluso a veces podemos usar ciertos tecnicismos, etcétera, para conectar más con ellos y que ellos se sientan más comprendidos.
Y luego, bueno, el mismo lenguaje también aquí incluye el mismo lenguaje corporal, lo que os iba comentando. Luego, la sonrisa que no falte, que muchas veces ellos nos están contando cosas y, bueno, cuando los niños al final contagian y te acabas un poco, te acaban eclipsando, ¿no? Con esa sonrisa y te metes mucho en su parte de niño, ¿no? De inocencia, etcétera, pero es fundamental, o sea, que lo disfrutemos, que lo disfrutéis esos momentos con ellos y la autenticidad. Esto sobre todo es cuando son más mayores. ¿Qué parte le estoy mostrando de mí a mi hijo que es real? O sea, al final que les demostremos que somos humanos, que hablamos de las emociones con naturalidad y que conectamos con ellos. ¿Cómo se utiliza esta herramienta? Pues si os fijáis, nacen todas del centro y llegan lo que es hasta el extremo, ¿no? Pues lo ideal es que penséis del 1 a 10 qué escala le dais a la parte de la escucha profunda, pues de 0 a 10 un 5. Y la empatía, pues la tengo fenomenal de 0 a 9, ¿vale? Todo lo que esté por debajo de 6, yo sí que os recomiendo que penséis estrategias o formas o que os focalicéis durante una temporada de qué manera puedo demostrar esto a mi hijo, ¿no? Porque a lo mejor pensáis, por ejemplo, el interés, que es el último. Yo a mi hijo le escucho, pero reflejo interés cuando me cuenta las cosas, porque tú le estás escuchando, pero tu actitud corporal es de interés. Muchas veces nos pasa que te está contando algo y tú estás pensando o mirando el móvil porque es del trabajo, por lo que sea, y el niño se siente escuchado y tú le estás contestando, sí, cariño, sí, no sé qué, pero reflejo ese interés, esa importancia que para mi hijo tiene. O sea, es un poco abrir el campo, ¿vale? Que lo penséis, que le pongáis una escala del 0 al 10 y lo que esté por debajo de 6, que seáis sinceros, que no os juzguéis, que estamos aquí un poco para desarrollar estrategias y lo que os funcione, pues que lo sigáis haciendo y vamos hacia adelante. Y luego, bueno, con las preguntas poderosas, sobre todo, ¿para qué sirve? Pues para que el niño tome decisiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer ante este conflicto? En vez de decirle lo que tiene que hacer o cómo solucionar algo, pues que él vea que hay alternativas. La empatía, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a que sea empático? Eso se aprende y es así. Cuando son muy pequeñitos, bueno, pasan esa parte de egocentrismo, ¿no? Que no quieren compartir, que no quieren dejar nada, todo es de ellos, de ellos y de ellos. Y como mejor se aprende es cuando les enseñamos y llamamos la atención de nuestro hijo para que vea qué ocurre a su alrededor, ¿no? Si estamos en el parque y vemos que dos niños, por lo que sea, le ha quitado uno la pelota al otro, sí que podemos aprovechar para decir, mira, mira qué ha ocurrido. Ellos ya sí que te empiezan a contar pues cómo le ha quitado la pelota, cómo se siente, pues triste, pobrecito, porque a partir de ahí empezamos un poco a que ellos tomen conciencia, ¿no? De que la gente que está a su alrededor siente. E incluso lo podéis hacer vosotros entre adultos, ¿no? De, pues fíjate cómo está mamá hoy o cómo está papá. Un poco en esa línea. Mejor cuando observen y estén ellos fuera del conflicto, porque como ellos estén y pretendamos a ciertas edades, por ejemplo, de 0 a 6, que empaticen un poco, cuando están dentro del conflicto, les cuesta bastante, porque es normal, es un proceso evolutivo y ellos siempre piensan que el otro es el que tiene la responsabilidad y además, si yo en un momento dado he contestado, he pegado a un amiguito o le he quitado el juguete, él ha empezado primero. Siempre van un poco en esa línea, pues es normal. Es una fase evolutiva de ello. Cuando son más mayores, todo esto, después de trabajarlo, y sobre todo muchas veces en el cole, porque están a nivel social con más niños de su misma edad, pues lo ven. Y se trabaja y ven que, bueno, que hay que controlar, se van controlando la impulsividad, etc. Y luego he puesto aquí etiquetas. Comentaros sobre todo que esto se trabaja mucho también en inteligencia emocional y esto da para otra charla y otro taller, el cómo hablamos a nuestros hijos, ¿no? O incluso a nuestra familia o a nosotros mismos muchas veces, que estamos pensando y a lo mejor podemos decir, es que soy muy lenta. No es que seas, o sea, no, estás lenta ante una determinada situación, sino que cambiéis un poco la connotación, ¿no? El verbo ser, eres, con el estás. Hoy estás lento, en vez de decir es que eres lento, llegamos tarde siempre, o es que eres muy pesado, ¿no? El decir es que hoy estás especialmente pesado, un poco en esa línea, o es que hoy estás bastante impaciente. Pensar un poco, a ver qué tipo de etiquetas, incluso los niños muchas veces, las cuentan, pues porque se lo escuchan a su alrededor, incluso entre ellos cuando son más mayores ya empiezan. Es que es muy, de decir es que está. Entonces, bueno, que observéis un poco las etiquetas
de vuestros hijos, si tienen alguna, si por lo que sea os habéis dado cuenta. Eso se ve mucho desde fuera. A veces con nuestros hijos nos cuesta mucho verlo porque lo tenemos muy teorizado por nuestra forma de hablar y lo vemos más con los amigos, ¿no?, de nuestros hijos. Cuando decimos, cuando se hablan entre ellos y tal, sí que lo vemos. Entonces, bueno, controlarlas un poco a la hora de hablar y de dirigirnos a ellos. Esta es la parte que sobre todo quería enfocarla a herramientas nuestras, que va un poco solapada a los niños en cuanto a actitudes y cualidades y características, pero ahora sí que me gustaría sobre todo pues daros como algunos pequeños consejos, ¿no? Después de toda esta parte de yo como adulto, ¿qué puedo hacer para gestionar? ¿Qué puedo hacer para transmitirle a mi hijo esa relación sana en familia, ¿no? Esa parte de inteligencia emocional. Lo he visto de 0 a 6, pero es verdad que de 0 a 6 hay muchísimas etapas, en muchísimas fases. De 0 a 3 hay una concreta que es las rabietas, etcétera, toda esta parte, los mordiscos o los arañazos. Y cuando ellos empiezan a hablar, toda esta parte es mucho más fácil de gestionar porque aprenden a expresarse. Pero bueno, os he querido dejar aquí algunas cosas que nos pueden servir y que os pueden servir. Y bueno, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a trabajar las emociones, a que las identifique, a que las conozca? Pues sobre todo imitando emociones a través de poner caras de tristeza, de alegría, de miedo, de asco, toda esa parte jugando entre hermanos o entre amiguitos. Se puede empezar desde muy pequeño, incluso con fotos de, pues eso, de revistas o cosas que busques en internet y que queréis jugar en casa, lo pueden ir viendo perfectamente. Muchísimos cuentos de emociones, que hay una barbaridad a nivel emocional pues eso, de emociones, de cómo trabajarlas, que identifican las emociones de la gente que está alrededor. Lo que está fuera del niño lo identifica mejor. Una vez que empecéis a trabajar, observaréis que se dan cuenta cuando alguien está triste. Cuando tiene 3 o 4 años ya lo ve, que el amiguito está triste. Además, te lo puede verbalizar si está trabajado, ¿no? Dibujar el rostro de las emociones, el monstruo de las emociones. Los rostros de las emociones, ya sea en papel, con plástico, o pintando con el dedito, muchas actividades. Bailar y cantar lo he puesto porque son herramientas que sirven mucho para cambiar y transformar la emoción. Cuando les veis que están tristes o tal, pues cantar canciones que les gusta, bailar, expresan, descargan. Es bueno, como una energía, ¿no? Una sobredosis. Como adultos también viene bien hacerlo. Pero bueno, los niños lo tienen como más natural, ¿no? El bailar y el cantar. Y a nivel emocional te expresas, aprendes a expresar, va acorde con la música, etcétera. Y viene muy bien. Jugar en familia a nivel emocional es fundamental. Yo os aconsejo que saquéis un ratito, aunque sea, ya os digo, media hora, 10 minutos al día, en función de la edad del niño, ¿no? Y luego cuando son más mayores, pues hacer planes familiares, pero planes en los que solo estéis vosotros, los miembros de la familia. Eso creo que es muy, muy importante, ¿no? El tiempo de calidad. Y luego, bueno, besar, abrazar. Y vamos, es importantísimo transmitir amor y cariño, pero sobre todo durante los 2 o 3 primeros años, vamos, ellos lo reciben y lo absorben. Además, es lo único que reciben de nosotros, el amor y el cariño, entre otras cosas, de los cuidados básicos y tal, ¿no? Pero el sentirse queridos. Y luego, bueno, empezar a trabajar un poco en esa línea, que vayan aprendiendo ciertas palabras, etcétera. Y luego, bueno, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea feliz? Que también es la clave de la inteligencia emocional. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues sobre todo darle autonomía. ¿Qué es dar autonomía en niños de 0 a 6 años? Pues que colaboren en las cosas de la casa, que aunque nos parezca que no, les encantan y se sienten parte de la familia, cosas que puedan hacer. O sea, es verdad que con 1 año no pueden poner la mesa, pero con 4 sí, por entendernos un poco, ¿no? O con 2 añitos o 3, ya cuando empiezan a andar, nos observan, ¿no? Llevar la ropa sucia a su cesto, cositas así. Lo que es un poco el juego simbólico se puede aprovechar mucho para toda esta parte. Les encanta y es algo muy sano de compartir, de hacer. Ellos se sienten útiles, sienten que también forman parte de eso y viene fenomenal. Y sobre todo, bueno, darle alternativas. Cuando digo darle alternativas, quiero dejar claro que no es que el niño haga lo que quiere cuando quiera, pero que nosotros como adultos sí que llevamos la voz cantante, tenemos estrategias y experiencia de vida y estamos, bueno, pues más picardeados en ese sentido.
Si yo quiero, por ejemplo, que mi hijo se vista porque estoy en esa fase en la que todo es no y se quiere vestir y no se quiere vestir, darle alternativas. ¿Quieres el pantalón rojo o el azul? Ahí ya estás dando implícitamente que el niño se va a vestir. No le estamos preguntando, ¿te quieres vestir? O muchas veces es como le vas a poner el pantalón y no quiero. Ana, no quiero, ¿no? Bueno, adelantarnos a esas cosas y que el niño decida, ¿quieres que ponértelo tú solito o que yo te ayude? A veces van a estar con el no, porque están en esa fase del desarrollo entre los 2 y los 3 años y pico. Y bueno, es paciencia y gestión y sobre todo ya conocerles y adelantarnos ante ciertas cosas. Y luego, bueno, cuanto más mayores son, pues más cositas pueden hacer y más alternativas, que ellos vean que deciden, que participan dentro de lo que a nosotros nos parece bien. Refuerzo positivo siempre ante algo que hacen, porque como adultos muchas veces damos por hecho el no hagas esto, pues mejor ponerlo en positivo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Muchas veces ellos hacen cosas porque para ellos no es un problema, porque no tienen esa conciencia, pero sí enfocarlo en positivo en qué puedo hacer, pues se lo contamos. Puedes pintar, y aquí en el papel, que está mejor, ¿no? Cuando empiezan a pintar parece que te van a pintar hasta la pared de la casa, que más de alguna vez no las habremos encontrado seguro. Pero sí decirles qué es lo que pueden hacer y sobre todo cuando queramos reforzar algo, bueno, cantamos, qué campeón, qué campeona, qué contenta estoy, lo has hecho súper bien, que todo sea una explosividad de alegría porque les encanta, reforzarlo muchísimo. Y sería un poco los consejos de 0 a 6 añitos, luego lo que cada etapa conlleva, y no es por normalizar ciertas cosas, pero hay una etapa en la que ellos están con el yo, todo es mío, no dejo nada, rabieta, araño y muerdo, y forma parte del proceso evolutivo. Lo que hay que hacer es acompañarles en todo eso y trabajar. Eso se relaja mucho, sobre todo cuando empiezan a hablar y a expresarse, es distinto. Y sobre todo destacar que los niños son pura emoción, es decir, de los 0 hasta los 3 es una emoción andante, son emociones con patas que van y no comprenden muchas cosas, muchos hechos que ocurren y tal, y esto empieza un poco a despertarse, ¿no? La parte racional del cerebro es parte del desarrollo del cerebro de ellos, cuando empiezan mucho con la fase de los 3 años y el por qué. ¿Por qué? Porque tengo que ir al colegio, ¿por qué tal? ¿No? Antes, como dices, pero si antes iba y no decía nada. Pues porque tiene esa parte en la que esto ocurre, de que ya empieza un poco a quiero saber más cosas. Es porque esa parte racional se está despertando y les cuesta mucho, cuando son pura emoción, contenerse ante ciertas cosas. El no toque, para ellos, que no toque, si es que a nivel físico, por los mensajes por el desarrollo del cerebro, les cuesta, no pueden. Entonces, bueno, es un proceso lento, insistente y protegerles y estar un poco ahí, ayudándoles en todo ese cambio evolutivo. Y luego, bueno, pasar a la parte de 6 a 12 años, igual hay otra franja de 6 a los 8, más o menos. Y luego, bueno, a partir de los 10 ya hay una preadolescencia un poco ahí, a veces latente. Nada, ¿cómo puedo enseñar inteligencia emocional o ayudar un poco a que todo esto mejore? ¿Y de qué manera les puedo acompañar? A través de preguntas poderosas, además estas edades ya se expresan, ya cuentan. Es importante que asuman su parte de responsabilidad de las cosas y del conflicto, ya no solo que la asuma el resto en el que se vea implicado, y sobre todo hablar de responsabilidad, no de culpa. Pues ha sido mi responsabilidad porque yo le he pegado o porque yo le he insultado o porque yo le he quitado el juguete, o es mi responsabilidad porque no me he preparado el control y al final esto depende de mí, ¿no? ¿Qué voy a hacer para solucionarlo? Pero no que se queden en excusas, ¿no? De es que no encontraba el libro, es que no he encontrado el cuaderno, es que se me ha olvidado en clase, mamá y papá, bueno, solucionamos la vida, pero que ellos entiendan que hasta cierto punto, ¿no? Esto empieza desde muy pequeñito, trabajar toda esta parte de responsabilidad. Luego la empatía, que la sigamos trabajando, igual que desde que son muy pequeñitos, sobre todo pues el ponerse en el lugar del otro ante ciertas cosas que ocurren, y a partir de los 8 años o por ahí ya lo empiezan a hacer de manera un poco más clara. Luego el enfado, que esto se puede hacer incluso más pequeñitos, es la cajita del enfado famosa, que es la caja de la calma, se llama en positivo, que eso es muy complementario al semáforo de gestionar el enfado. ¿Qué puedo hacer para calmarme? Pues está fenomenal que en casa a lo mejor o haya una caja familiar o una caja del niño, lo que vosotros decidáis,
donde va a tener cosas metidas que le calmen. Cuando él esté calmado y esté en rojo en el semáforo, que voy a tener la caja de la calma, pues voy a ir allí, he metido mis cromos, he metido mis muñecas, he tenido mi libro favorito, mi peluche favorito, y es lo que voy a hacer para calmarme y acompañarles en todo eso. Vamos a la caja de la calma y luego resolver el conflicto y cuando estemos más tranquilos. Tiempo en familia sigue siendo fundamental. Muchísimos besos y abrazos, maravilloso, y por muy mayores que nos parezcan, vamos, lo necesitan y lo agradecen, que os voy a contar. Seguir dándole autonomía dentro de lo que vosotros consideréis en cuanto a gestión, por ejemplo, cuando son más mayores, de prepararse la ropa para el día siguiente, de recoger la mesa, de quitarla, de gestionar la agenda, toda esa parte, ¿no? De apuntar las tareas, de lo que tienen que hacer y lo que no, de estudiar en casa. Todo eso está fenomenal y el refuerzo positivo funciona muchísimo. Y yo recomiendo que si no ocurre, pues que haya una consecuencia directa, porque ellos ya lo comprenden, y colaborar en las tareas de la casa, seguir fomentándolo. Y luego he puesto aquí en grande alianza familiar. ¿Qué es eso? Bueno, nosotros en clase lo llamamos normas de convivencia, pero en lo que viene siendo en la casa es sobre todo alianza familiar con cosas que quiero, y además esta etapa está muy bien ya. Yo os recomiendo que os sentéis con vuestros hijos y vuestra, vamos, la familia, y que establezcáis un poco qué es lo que queréis hacer en cuanto a, por así decirlo, a rutinas a las que le vais a dar mucha importancia. Por ejemplo, hablar siempre del respeto, ¿vale? Y eso lo tendréis que explicar, que es el respeto. A esta edad ya lo empiezan a entender, pero un poco en esa línea. Irnos a la cama dándonos un abrazo, es decir, esto implica que no nos vayamos enfadados. Si hemos discutido con el niño se va enfadado, que no se acueste enfadado. Por ejemplo, también el colaborar a lo mejor en tareas de la casa juntos. Y es algo que implica toda la familia. Cosas que para vosotros sean importantes, que lo hagáis en esa línea. Y que lo negociéis con ellos, que ellos también aporten ideas, que seguro que para ellos, si tareas de familiar, a lo mejor te dicen, pues que mamá y papá estén conmigo todos los días, media hora, jugando, leyéndome un cuento, o que me pregunten la lección para el día siguiente, o a lo mejor es su terreno. Y ver una serie o una peli, o que me dejen la play o no sé qué, pues un poco, esto es familiar, eso es lo que vamos a hacer de manera conjunta, un poco llevarlo por esa línea, que lo firméis, que lo tengáis en una pizarrita, y puede estar en la cocina, en el salón, o cenar todos juntos y contar cómo ha ido el día y hablar solo de cosas buenas que nos han ocurrido o cosas que queramos compartir con la familia. Esto lo que implica mucho es la comunicación, el hablar y el sentiros escuchados y compartir. Y bueno, esos son un poco los consejillos que os daba, y hasta aquí un poco la parte un poco del taller en cuanto a teoría práctica, ¿vale? Espero que os haya servido, y ahora si queréis pasamos un poco a la parte, si tenéis alguna duda con algo o queréis hacer alguna aportación, pues yo encantada, ¿vale? Voy a encender la luz, que he visto que esté aquí media oscuras, y adelante, o sea que quien quiera preguntar o compartir, bienvenido es.